José Luis Trueba, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo me ves? ¿No me ves más alusado? Veme de lado, acá, ve cómo brilla de bonito la pelona. Oye, sí te está brillando la pelona tú. ¿Por qué? ¿Qué Mira, te pusiste? no, es que vino Aditi, me puso focos, me puso micrófonos, me puso todo. Ay, pues con razón te oyes tan bien, oye, porque te oías fatal. Me oía de la mismísima, bueno, no, del mismísimo rábano, para decirlo de una manera más decente, Ah, pues porque si no, ¿qué vamos a te hacer? oyes muy bien, me da mucho gusto y te doy la bienvenida con mucho cariño. Platícanos la historia, que esto me parece importante conocer. La historia y la importancia de la educación pública en México. Y Mira, también de la privada, ¿eh? O sea, vamos, claro, por vamos a supuesto, ahondar ellos en, cuentan. en estas opciones. Ujú. Cuéntanos. Pues mira, te cuento cómo va la cosa. Si tú te fijas, la educación pública tiene dos fines muy simples. La primera es que alguien aprenda a hacer algo para vivir. Es decir, me da igual si se vuelve médico, carpintero, ebanista o piloto de una nave espacial, no importa. Eso es algo que él tiene que aprender para vivir. Y en segundo lugar, es cómo le vas a hacer para crear un ciudadano. Lo interesante del caso es cuando los gobiernos se les ocurre la posibilidad de inventarse un ciudadano, una persona que les venga acorde con sus políticas. Ese proyecto siempre ha estado presente. Lo que ocurre es que esos proyectos siempre están tensos. Por un lado, la sociedad que jala para pedir más libertad y por otro lado, el gobierno que jala para su lado. Te pongo dos ejemplos para que esto quede muy clarito. En la época de Echeverría, los libros de texto de primaria se modernizaron para darle apertura democrática, lo que esto signifique, porque nadie lo entendió. Pero no solo implicaron la apertura democrática, de pilón implicaban una lucha por el tercer mundo, que eso era lo que rifaba en aquel sexenio. Las fotos del Che, la foto de Ho Chi Minh, la foto de Mao y Lenin y Stalin eran a media planota, es decir, eran unas fototas. Y los contenidos iban muy, muy marcados para esos países, en historia, por supuesto. Curiosamente, cuando llegan los horrorosos, siniestros, malvados y escalofriantes gobiernos neoliberales, que son, ya sabes, malísimos, se logró una maravilla. Los libros de texto se abrieron a todas las opiniones. Me explico, que en dos niveles, en la pública y en la privada. En la pública, los libros de texto comenzaron a ser hechos por grupos de expertos de veras, por gente importantísima. Por ejemplo, los de historia corrían por cuenta del Colegio de México, del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y de la UNAM. Es decir, los investigadores que ponían ahí cosas, las ponían en plan muy serio. Y los libros que hacía la iniciativa privada eran todavía más interesantes. Porque fíjate, en historia, tu editor recibías una serie de temas a desarrollar, la independencia, la reforma y lo que tú quieras. Y tú contratabas a tu autor con su punto de vista y le presentabas el libro a la SEP. La SEP checaba que hubieras cumplido con todos los temas, es decir, que no le pusieras el México prehispánico donde va la reforma. Tanto, y se los mandaban a los profes. El profe en su salón, en su compu decía, yo quiero este para mi salón. Y daba igual quién lo escribía y del color que fuera, lo cual es una maravilla porque creo que era posible que la diversidad se fuera ampliando. Aún más, si te fijas en esto, hay un asunto adicional que es padre. Ujú. No solo se abrían las posibilidades de tener mayor diversidad de libros, sino que con la reforma educativa derogada, los padres iban a tener derecho a opinar sobre el libro que llevaban sus hijos. Es decir, si el profe decía, yo quiero uno que tenga fotos de Mao Zedong, y los papás decían, yo quiero uno que nada más traiga las de Miguel Hidalgo, siempre y cuando cumpliera los temas del curso, el libro se aceptaba. ¿Qué pasa hoy? Hoy se decidió que había que terminar con todo eso para instaurar una sola visión del mundo. Tan una sola visión del mundo que la llevan al extremo del color.
Tú lo leíste hace un momento en tu periodismo de vida. Las escuelas tienen que ir pintadas de un color neutro. Claro, a la gente que le gusta el color camote, no le viene bien el color azul que usan muchas universidades, no le O viene verde. bien el color que les tienen otros espacios. Es decir, hay una manera de bloquear todo lo que no huela a ellos. Eso es peligrosísimo, 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 porque la educación tiene dos ventajas que siempre se nos olvidan. La primera es que si yo te doy clases a ti, Fernanda, te heredo con esto todo el pasado que yo tengo y todo el pasado que hice mío. Es decir, te vuelvo parte de un país y te vuelvo parte de la humanidad. Y si a mí nada más me dan de una sopa para darte, yo ya no te heredo el pasado de la humanidad. Te vuelvo una persona unidimensional, una persona que solo tiene una manera de pensar, alguien que queda como bloqueado de todo. Y eso es trágico. Es tan trágico que siempre termina en la cosa más escalofriante. Cuando los hijos denuncian a los padres por ser contrarrevolucionarios. Cuando los hijos denuncian a los padres por no amar al Führer. Cuando los hijos denuncian al padre por no estar de acuerdo con la revolución cultural de Mao. Eso es francamente escalofriante. Bueno, a mí me lo parece. No. A mí, bueno, que mi hijito me denunciara, sí lo agarro a cachetadas. Digo, por vía de No, mientras, es a terrible. reserva de darle algo más. Lo decía yo hace un momento, Trueba, díganme en algún momento de la historia de la humanidad que esto ha sido algo bueno, que esto ha generado algo positivo, que esto ha traído consecuencias buenas. No hay un episodio en la historia de la humanidad que diga que esto funciona y que esto sirve. Todos acaban pobres, todos acaban muriéndose porque no hay medicinas, porque no hay quien les atienda la salud, todos acaban suicidándose, acaban borrachos. No hay un episodio en la historia, Trueba. No, ninguno, ¿eh? Que yo Ninguno, conozca, nada. absolutamente ninguno. La Rusia, como vivió antes de la perestroika, te lo dicen los rusos, los chinos, por Dios. No, bueno, fatal. Claro, y ahí el siguiente paso es el peor, porque fíjate, cuando tú empiezas a censurar los libros y empiezas a censurar las maneras de pensar, le coartas a los padres algo crucial. Tú como madre, Fernanda, tienes todo el derecho de decidir si tus hijos profesan tal o cual religión, Claro, si porque ven la tal o cual libertad es película. importante, nada más por eso, porque hay derechos y tienes la obligación de ser un buen ciudadano, responsable, pero tienes la libertad de pensar como quieras, de empatizar con quien no piensa igual que tú, de respetarlo pero que todos pensemos igual, que todos digamos lo mismo, que todos vistamos igual. ¿Qué es eso? Eso es el horror, porque lo más grave es el último paso, que es cuando la gente empieza quemando libros y Claro. termina quemando humanos. A ver, déjame ir a los spots QTF y regreso. Quiero felicitarte, Trueba. Te escuchas y te ves como debe de ser, como debió de haber sido desde antes. Qué ¿Me veo bueno. guapísimo? No, y te escuchas muy bien y me encanta tu micrófono, estás todo tecnológico. Ya, es una cosa. Claro, pues sí, claro. Gracias a Avid Gutiérrez por implementar esta circunstancia, que bien lo mereces, mi querido Trueba. Vamos a una pausa, regresamos. Déjame contarte a ti, mi querido José Luis Trueba, Lara, y al público que nos hace el favor de escucharnos, que me topé con algo el fin de semana pasado que realmente me dejó muy preocupada. Al estar en la Ciudad de México, estamos envueltos en el centro del país, en lo que sucede en el entorno más inmediato. Por eso, ¿qué tal Fernanda viaja tanto al año?
para estar en todas partes de México, para poder tener ese pulso de todo el país, no solo de la Ciudad de México. Ay, Trueba, pues me lancé a Cuernavaca. Agarré mi camioneta y me fui sola a Cuernavaca a alcanzar a mi familia y pasar 2 días allá. No logré conectar el Bluetooth. Como arranqué y ya te tienes que parar para enchufarlo y total no lo pude conectar. ¿Estamos? Y entonces me fui toda la carretera sola oyendo radio. Pasaba de una estación a otra y a otra y a otra, se perdieron las de la Ciudad de México, entré a las de Morelos, en fin. Trueba, 100.5, si no tengo mala memoria, 102.9 Sí. y otras que no recuerdo, estaciones de radio y televisión pública enteramente destinada a mensajes del gobierno. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, si eso pasa en Morelos, eso debe de estar pasando en Veracruz, eso debe de estar pasando en muchas partes de México, en Oaxaca. Y entonces, a nivel federación. ¿mande? A nivel federación también. Todos, es decir, lo que tú escuchas ahí es una doctrina. Efectivamente. ¿Qué es dices, una productor? doctrina por los 4 costados. Es una propaganda, es una doctrina, exacto. Ajá. ¿Qué Y eso piensas tiene- de esto? Mira, yo lo llevaba todavía más lejos. Si tú te fijas, la estrategia de comunicación va caminando por muchos lugares al mismo tiempo. Está la ley de Puebla, que es verdaderamente vergonzosa, porque dicen que es igualito a la federal, pero no se parece a la federal porque la distancia te da terror. Una palabrita, una comita tienen consecuencias atroces. Pero ve el caso del Fondo de Cultura Económica. A El ver, Fondo cuéntanos de de Cultura eso. Económica era un editorial absolutamente abierta a todas las Libre. corrientes. Tú querías la mejor traducción del Capital de Marx, ahí estaba. Tú querías un libro de los de economía neoliberal, ahí estaba. ¿Qué pasaba con esto? Justo lo que busca cualquier educación, poner sobre la mesa una serie de discusiones. ¿Qué quiero decir? Pongo un ejemplo. Los medios de comunicación, cuando no están jalados por el gobierno, cuando no son propaganda, lo que nos obligan es lo mismo que a la escuela y el libro. Lo que hoy pasa en tu programa, Fernanda, lo vamos a discutir hoy en la hora de la comida. No yo, ni muchos, no me vais a preguntar quién es ni dónde, no tengo la más remota idea, porque pues habría que irse a meter a las casas y ahorita es mal visto. Fíjate, como ayer, es cierto lo que dices, ayer la discusión, y me lo comentaron mucha gente en el chat, la discusión fue la desobediencia. Exacto. El tema de Susan Pick. Ayer se discutió si se desobedece o no se desobedece y por qué. Y la importancia de desobedecer y no ser borregos. Qué cosa, ¿eh? Hoy se va a discutir la educación. Claro. Ahora, esta educación tiene que partir de una base firme. En eso todos estaríamos de acuerdo. Tenemos que tener una serie de conocimientos mínimos y básicos. Saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, en mi caso yo no sé restar, pero bueno, le he pasado más o menos bien. Gracias a este piso firme, hay un acto de libertad en el individuo. Hay un acto de libertad en la familia. Yo, José Luis, contra viento y marea puedo decir yo quiero ser carnicero y a ver quién me dice que no. Yo puedo desear que mi carnicería se vuelva la más importante de la cuadra o del mercado o de la ciudad, pero esto me lo tiene que permitir la educación. Si el ciudadano que yo quiero crear es un ciudadano obediente, de orejas caídas, que solo sabe gritar consignas, lo único que perdemos es nuestra capacidad no solo de desobediencia, perdemos algo más grave, perdemos la libertad como individuos. Es decir, yo pierdo la capacidad de elegir por mí mismo lo que quiero ser con mi vida, para bien o para mal.
porque Es que, también me puedo equivocar. además, Trueba, esta gente que piensa de manera comunista, con estas ideas retrógradas, eh, criminales, ellos crecieron en democracia. Ellos crecieron en un ámbito en donde pudieron pensar lo que se les dio la gana y fueron respetados. Claro. Fíjate, ellos ampliaron su criterio, tuvieron posibilidad de viajar, tuvieron posibilidad o de no viajar, Ujú. pero tuvieron un ambiente de libertad que ellos quieren castrar el día de hoy. Claro, Entonces no se porque entiende eso. la educación se vuelve un dogma. Ellos no son pensadores, ellos no son científicos, ellos no están dispuestos al diálogo, ellos son profetas. Así como Mao fue un profeta que terminó asesinando a varios millones, así como Stalin fue un profeta que terminó asesinando a varios millones, y como Hitler fue un profeta que terminó asesinando a varios millones, los profetas sostienen que solo hay una opinión que cuenta, la suya, que es una opinión que no se puede discutir, que siempre tiene la posibilidad de sacarse la vuelta. Porque si a mí me dice se murieron tantos y yo dije se murieron otros, mis datos son los buenos. Pero a ver, Oye, Trueba, una cuestión. ¿Todos llegan por vía democrática? O sea, ¿la sí, historia indica que todos llegan porque el pueblo los pone? desgraciadamente la mayoría Qué llegan mal. así. Hitler ganó las elecciones. Porque, ojo, el problema es que la gente no entiende algo muy simple. La democracia no es la solución de los problemas. La democracia es la mejor manera para discutir los problemas. No sé si me estoy explicando. Perfecto. Los Esa es tiranos frase, ¿eh? así resuelven. Para bien o para mal. Si te toca un buen tirano, ya te sacaste la lotería. Pero si te toca un baboso, ya te cargó el payaso. En cambio, en la democracia lo que hacemos es sentarnos a discutir, que todos tengan voz, que todas las voces valgan igual. Claro. Y eso engrandece a cualquier país, ¿eh? No es privativo de México, ni de Venezuela, ni de Estados Unidos, ni de cualquier régimen populista. No, lo que buscamos es eso, romper con la única verdad para establecer otros. Y en eso tú, yo y todos los que tenemos la capacidad de hablar, de escribir, de dialogar, tenemos el principal compromiso. Nosotros tenemos que ofrecerle a toda la gente la posibilidad de que mire las cosas desde otro lado. No estoy diciendo que tengamos la razón, estoy diciendo que tenemos derecho a ser escuchados y que estamos dispuestos a debatir. Y que si estamos equivocados, yo juro que nos echamos para atrás y decimos, bueno, pues metí la pata, pues ¿quién no la ha metido? Pues, o sea, no seremos ni los primeros ni los últimos. Pero esta modestia es humana. Varias veces te lo he dicho, y perdón que lo repita, pero creo que es el momento de restregar un poco la fibra. Octavio Paz decía que los dioses no hablan, solo crean mundos terribles. Conversar es humano. A ti y a mí lo que nos salva es eso. La conversación del Claro, viernes, aunque no nos demos a papacho. claro. Es que yo no imagino un mundo. Mi abuela no lo habría querido para con mi mamá, ni mi mamá para conmigo, ni yo para con mis hijos. Es una cosa generacional. La Claro. importancia de pensar, la importancia de poderte preparar, la Uh-huh, importancia de discernir, la uh-huh, importancia de tener un pensamiento libre, claro. no una doctrina en donde tú no puedas moverte. Escuchen lo que dijo ayer esta mujer llevando a las chinas a una tienda donde había colores, ropa de colores, y las chinas se vestían de gris, con Ajá. zapatos grises, por Mao. Cuando Uh-huh, entraron a una tienda y vieron que había azul, rojo, verde, amarillo, se quedaron horas en la tienda, horas uh-huh. diciendo, qué maravilla que puedo elegir. Sí,
Pero mira, ahorita que decías lo de los colores, hay un solo hecho que tú viviste. Bueno, supongo que lo viviste y todos lo pasaron, los que fueron a una escuela donde había uniforme. Tú ibas a tu escuela de uniforme, me da igual del que sea, pero siempre le jalabas la manga para verte diferente. Gracias, Trueba. Te mando un abrazo con mucho Pero un cariño. abrazo yo más grande mañana y cumpleaños. Eso, mero. Gracias, mi Trueba. Te quiero. Vamos a una pausa, volvemos.